Bien, jovencitos, les cuento, tuve un problema para grabar la segunda parte de la clase. En realidad, el Zoom no me la grabó, así que estoy grabando esta segunda parte para complementar la primera, ¿ya? Así que verán que la primera va a ser con ustedes en línea y esta solamente grabada. Doy las excusas del caso. Estábamos explicando la sociedad estamental de los siglos XVI, XVII y XVIII. Ya habíamos dicho que había el tercer estado, compuesto por artesanos, la burguesía, campesinos y los mendigos, la nobleza y el clero. Ya vamos a explicar ya cada uno de estos. En la cúspide, en lo que es el clero, cuando hablamos del clero estamos hablando del conjunto de los sacerdotes de la Iglesia Católica, que hay un bajo clero y un alto clero. Cuando hablamos de la nobleza estamos hablando de los descendientes, ¿no es cierto?, de los señores feudales, de los marqueses, de los duques, de los condes, ¿ya?, que basaban su poder, ¿no es cierto?, en la propiedad de grandes extensiones de tierra. Y en la cúspide, la realeza, el rey y su familia. Y en el caso de la iglesia, de los curas, el papa, Pedro Apóstol Pontífice Augusto. Eso significa papa, ¿ya? Ahora bien, la gran característica de esta sociedad feudal es que estos estamentos o grupos sociales son cerrados, como recordaremos. Ya, si alguien nace en el grupo de la burguesía, muere en la burguesía. Si es artesano, muere como artesano. Si es campesino, muere como campesino. No hay posibilidad de ascenso social. El que evidentemente nace noble, muere noble. Y aquí también tenemos una alta nobleza y una baja nobleza. Básicamente son nobles empobrecidos. ¿Ya? El tercer estado paga impuestos. Son los que trabajan. Son los que mantienen a estos dos estamentos, a la nobleza y al clero. Es el trabajo de los campesinos, ¿ya?, en la agricultura, en la ganadería. Es el producto de los artesanos, panaderos, albañiles, ¿no es cierto?, carniceros, curtidores. Es el trabajo de la burguesía, de los comerciantes, de los banqueros, los que con su trabajo y sus impuestos mantienen al clero y a la nobleza, y evidentemente al rey y al papa. Esas son las dos grandes características de la sociedad europea durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Mención aparte, tenemos que dársela al clero. Si bien es cierto, la edad moderna es antropocéntrica, el ser humano es el centro del pensar, del desarrollo espiritual, no por eso se deja de lado la idea de Dios, y la idea de Dios como la concibe la Iglesia Católica, el catolicismo. Y la Iglesia Católica en este tiempo, ya según su función, se divide en un clero regular, que sigue una regla, los monjes, los que viven encerrados en claustros y monasterios, y el clero secular, el que vive en el siglo. Es una metáfora. El clero secular es el que vive en la sociedad misma, ya es el que cuida el alma de los fieles, es el curita, ¿no es cierto?, de la parroquia, es el cura párroco. En latín, cura significa cuidador, ya, cuidador. Ya, entonces acá tenemos el alto clero y el bajo clero, porque según su posición social también había una distinción al interior de la iglesia. El alto clero eran los hijos segundones de la nobleza, dueños de grandes propiedades rurales y urbanas. Tenían la característica de que cobraban el diezmo a sus fieles, el 10% de la producción de los campesinos, ya sea en productos agrícolas o en ganado, y el 10%, ¿no es cierto?, de lo que ganaban los artesanos, de lo que ganaban los burgueses. Y el bajo clero está compuesto por, ¿no es cierto?, curas de extracción humilde. Era la única opción que un campesino tenía de mejorar un poquito sus condiciones de vida.
El clero, o sea, los curas de la Iglesia Católica, tenían un gran poder político, económico e ideológico. ¿Por qué político? Porque asesoraban a los nobles y a los reyes. ¿Por qué económico? Porque manejaban grandes extensiones de terrenos que le eran dejados en herencia, ya, por fieles que consideraban que le hacían un bien a la Iglesia, dejándole sus tierras, ¿no es cierto?, a los curas. Es ideológico, ya, porque recuerden que los curas son los intermediarios entre el hombre y Dios, ¿ya? ¿Y cuál es la recompensa que ofrece la Iglesia a través de los curas? La vida eterna. Una vida eterna sin sufrimiento, sin dolor, sin hambre, sin opresión, sin humillación. La vida terrena es una vida de paso, ¿ya? Que prepara, ¿no es cierto?, lo que realmente es y que es la vida en el cielo, la vida con Dios. Por eso que tienen que llevar con resignación su condición de pobreza. Por eso que tiene un gran poder ideológico la Iglesia y por eso que los reyes absolutos amparaban a la Iglesia. Porque, en definitiva, la Iglesia, ¿no es cierto?, justificaba el mando de una sola persona sobre millones de personas. Porque si Dios no hubiese querido que existiesen reyes, esto no hubiesen existido. Esa era la lógica. No podemos dejar de lado a los campesinos. Pertenecían evidentemente al estamento no privilegiado. Constituían la mayoría de la población en una sociedad especialmente agraria, es decir, que se dedicaba a la actividad agrícola y ganadera. Vivían en las zonas rurales, todas aquellas zonas que no eran ciudades. Están sujetos a través de vínculos de dependencia a los propietarios de las tierras que trabajaban, fundamentalmente nobles y clérigos. Clérigos que pertenecen al clero, o sea, son curas de la Iglesia Católica. Solo una minoría ya de estos campesinos era propietario, pero eran los menos. Habían de hacer frente a una multitud de cargas que menguaban aún más sus rentas, sus ganancias. Un ejemplo de esto eran los diezmos, que los explicamos anteriormente. El 10% de la producción agrícola y ganadera de los campesinos y el 10%, ¿no es cierto?, de las ganancias de los burgueses y de los artesanos que vivían en las ciudades. Hay que destacar que no porque fueran curas de la Iglesia Católica y que en teoría deberían seguir el ejemplo del mensaje de Cristo, eran ellos menos rigurosos en la explotación de los campesinos. Los explotaban de igual manera, tal vez un poco más suavizado por el trato cristiano, pero los explotaban al fin y al cabo. Aquí tenemos una fotografía, ¿no es cierto?, que nos muestran a los estamentos de este tiempo. Aquí hay un retrato de una familia noble, vestidos de sedas, ¿no es cierto?, con pelucas, sus niños con elegantes vestidos, cojines de seda, con juguetes, muy blancos, porque la blancura de la piel era símbolo de que ellos no trabajaban al sol, que ellos no vivían del trabajo de sus manos, ellos vivían de su riqueza, ellos vivían de sus títulos, ellos vivían de su herencia. Es más, se echaban polvo blanco en la cara, un colorete, para, ¿no es cierto?, dar la impresión de salud, de buen comer. En cambio, los campesinos se partían el lomo trabajando todo el año, ¿no es cierto?, para mantener con su trabajo a los curas y a los nobles, es decir, al estamento de la nobleza y al estamento, ¿no es cierto?, del clero. Pero los pobres también estaban en las ciudades, vivían hacinados en pequeñas casas, ¿no es cierto?, hacinados, amontonados, con condiciones de vida muy miserables. Pero entre el tercer estado, que conforman los campesinos, ¿no es cierto?, los albañiles, ya que vivían en las ciudades, los artesanos, estaba esta clase, los burgueses, comerciantes, banqueros, que se dieron cuenta que la riqueza estaba en el trabajo arduo, en el ahorro y en la inversión. Ellos acuñaron la idea de que el tiempo es oro, que el tiempo vale, que no hay que desperdiciarlo, que hay que invertir para que la inversión multiplique la ganancia.
Y por lo tanto, el dinero sí tiene valor y la riqueza tiene valor aquí y ahora. No cuando uno esté muerto, no cuando uno esté en el cielo junto a Dios, no. ¿Ya? Recuerden que ellos representan el antropocentrismo de la edad moderna. ¿Ya? El trabajo duro, el esfuerzo, el ahorro y la inversión van a cambiar tu vida y puedes mejorar tu condición en esta sociedad tan cerrada, la burguesía. Pasamos al sistema económico ya de la edad moderna. Esto que se llama el mercantilismo. De aquí debería nosotros hablar mercancía, algo que se transa, algo que se compra ahí y se vende. ¿Cuál es el concepto? Dice que es un conjunto de ideas y prácticas económicas llevadas adelante por los reyes, ya por los monarcas absolutos. ¿Cuál es la idea central? La riqueza de una nación depende de la cantidad de metales preciosos que posea, es decir, de la acumulación de oro y plata. Mientras más oro y plata tiene un estado, más oro y plata tiene el rey, más rico es el país. ¿Y cuál es el objetivo de guardar oro y plata? Acrecentar el poder del Estado. Y recordemos que en este tiempo el Estado es el rey. Él es el Estado. ¿Ya? Un hijo de Luis XIV, el rey Luis XV, decía, el Estado soy yo. Ahora, ¿cómo acrecentar el poder del Estado o del rey? Vías, caminos. La primera, explotación de minas de oro y de plata, obvio. Si hay en el país minas de oro y de plata, hay que explotarlas para tener oro y plata. Y si no las hay que buscarlas afuera, por la fuerza. ¿Ya? Recuerden que uno de los principales poderes de los reyes son los ejércitos. Y la otra vía es una balanza comercial favorable. ¿Qué es una balanza comercial? Es un concepto que nos indica el flujo comercial de un país. Es decir, cuánto vende y cuánto compra. En otras palabras, cuánto un país exporta, es decir, vende hacia afuera, y cuánto un país importa, es decir, compra desde afuera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si un país vende más de lo que compra, es decir, exporta más de lo que importa, va a tener más dinero a su haber. Y eso se llama superávit. Ahora, si un país importa más de lo que exporta, es decir, compra afuera más de lo que vende, va a salir mucho dinero y por lo tanto va a haber una pérdida. Y eso se llama déficit. Entonces, ¿cuál es la idea de los reyes absolutos? Que haya siempre un superávit, es decir, que el país venda más de lo que compra. Y para eso entonces aplicaron 3 medidas económicas. La primera, evidentemente, aumentar las exportaciones, es decir, desarrollar la producción, especialmente artículos manufacturados que deben ser competitivos. Ejemplo, los ingleses compraban la lana bruta en España, en Bélgica y en Holanda. Y ellos la hilaban, la teñían y la transformaban en paños, en género. Y se los vendían a Francia, a Alemania, a Holanda y a Bélgica. Y por lo tanto le agregaban valor a la lana. Y allí entonces ellos ganaban. Y por lo tanto, el rey bajaba los impuestos a la salida de productos elaborados, obvio, para que fueran más competitivos afuera, y elevaban los impuestos a la salida de materias primas y productos agrícolas. ¿Por qué? Para que se quedaran en el propio país y alimentaran a la población. Y no estuviese la necesidad de comprar alimentos afuera, porque recuerden que la idea es comprar lo menos posible afuera. Al contrario, venderle a los demás para así acaparar harto oro y harta plata, que era la medida de la riqueza
en este tiempo. La segunda medida que tomaban los reyes, evidentemente, limitar las exportaciones, las compras desde afuera. ¿Qué hacían entonces? Prohibir o limitar la importación de artículos de lujo o manufacturas competitivas. Es decir, se prohibía el ingreso ya de productos que se producían en el mismo país, para que esos productos no tuvieran competencia. ¿Ya? Lo único que se admitía era la importación de materias primas o alimentos. Materias primas, ¿ya? Es decir, los ingleses permitían el ingreso de la lana para poder hacer los géneros. Y lo otro, se elevan los impuestos a las importaciones que compiten con los productos nacionales. La misma lógica, ¿ya? Aumentar las exportaciones, limitar las importaciones para vender más de lo que se compra. Y una tercera medida fue estimular la posesión de colonias, es decir, territorios fuera del país. ¿Para qué? Simple. Esos territorios proveían de materias primas y se transformaban en un mercado donde el país podía poner sus productos elaborados. Siempre, ¿no es cierto?, sujetas al monopolio comercial, es decir, uso exclusivo por parte de la metrópolis respecto de sus colonias, para que éstas le compraran solamente a la metrópolis y a nadie más. Lo vimos en el caso de nuestra América, cuando fuimos colonias del Imperio Español. Las colonias americanas solamente podían comerciar con España y con ningún otro país. Y esto ocurrió hasta 1778 con las leyes del comercio libre del rey Carlos III. Por lo tanto, hay una política económica proteccionista de la producción local y un Estado que interviene en la economía aumentando o bajando impuestos según le convenga al rey. Entonces, tenemos que en Europa, entre los siglos XVI, XVII y XVIII, hay una monarquía absoluta, el poder ejecutivo, legislativo y judicial está en manos de una sola persona, hay una sociedad estamental, estado llano, clero, nobleza, y hay un sistema económico llamado mercantilismo, que básicamente consiste en exportar la mayor cantidad posible, importar la menor cantidad posible y lo que se necesite, producirlo en el país para acumular la mayor cantidad de oro y de plata posible para demostrar la riqueza, y así se conforma este sistema llamado mercantilismo, que como consecuencia inmediata tuvo el desarrollo de las ciudades portuarias, porque para la época que estamos hablando, donde no hay ferrocarril, donde no hay aviones, donde no hay gigantescos barcos de carga, donde no hay carreteras, el único medio ya para comerciar, para exportar e importar, es a través de el mar y los grandes ríos. Por eso que las ciudades de este tiempo sufren un gran impulso económico y comienza a gestarse la mentalidad capitalista, la mentalidad donde el capital, el dinero, pasa a ser un motor fundamental del crecimiento y del desarrollo, donde hay que invertir para ganar, donde hay que arriesgar para ganar, donde el tiempo es oro, donde el trabajo honesto, donde la idea de la inversión rentable, donde la idea del ahorro van a generar bienestar, prosperidad en la tierra, aquí y ahora, comienza precisamente en el siglo XVI con esta idea del mercantilismo, lo que a su vez desarrolla las ciudades portuarias de las costas de Europa. Bien, muchachitos, hijitos de Dios, ahí quedamos. Recuerden mi correo especialmente para ustedes, profejuan.octavo@gmail.com. Voy a subir esto entonces para que esté en el plano. Disculpen que la clase en línea no la haya podido grabar, pero con esto voy a tratar de compensar. Que tengan buenas noches, muchachitos.
dulces sueños, se les quiere. Adiós.